Después de unas reñidas elecciones, Maduro consiguió una victoria que le permite continuar como presidente de Venezuela. Vale. Ya paro. ¿Qué os voy a decir de Venezuela que no sepáis ya? Un país donde el optimismo brilla por su ausencia y donde la gente casi que se pelea por salir. Lo sucedido en las últimas elecciones no es más que el reflejo de la degradación institucional que ha sufrido el país desde finales del siglo pasado. Pero evidentemente Venezuela no siempre fue así. Hubo una época de prosperidad en el país, una época donde parecía que Venezuela iba a ser capaz de alcanzar lo que se conoce hoy en día como primer mundo. Hasta la llegada del chavismo, bueno, un poco antes. En este vídeo nos vamos a preguntar, mientras esperamos a que Maduro publique las actas, cómo era Venezuela antes de la llegada del chavismo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Antes de convertirse en un país petrolero, Venezuela fue durante el siglo XIX y principios del XX una nación predominantemente agropecuaria. El café, el cacao, el ganado, azúcar y otros cultivos eran las principales fuentes de riqueza del país, pero el PIB per cápita del país era bastante inferior a otros países de América del Sur como Argentina, Chile o Uruguay. En el año 87 se descubrió uno de los primeros pozos petrolíferos del país, pero la producción de petróleo se mantuvo en mínimos durante varios años y tuvo una participación bastante residual en la economía, al menos hasta 1920. A partir de 1920, la economía venezolana había sufrido una transformación radical. Para 1929 se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo del mundo, superado solamente por los Estados Unidos. Esta expansión petrolera trajo el abandono del campo, el cual no podía competir en salarios con el sector del petróleo. Esta expansión del crudo hizo que Venezuela superase a países como Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia en PIB per cápita. Antes del boom del petróleo, el país estaba por debajo. Venezuela era el país más prometedor de Latinoamérica, atrayendo a inmigrantes tanto latinoamericanos como europeos. Pero esta prosperidad tenía fecha de caducidad. El petróleo puede ser una bendición, pero también una maldición si no se utiliza de forma correcta. Y el país, borracho por el placer que te da a corto plazo el oro negro, estaba a punto de notar la primera hostia de realidad. Durante la crisis del petróleo de los años 70 ocurrió algo muy curioso. Los precios del petróleo se dispararon, algo que hizo que los ingresos por la venta del petróleo subiesen como la espuma, pero a la vez generó una ilusión de riqueza e hizo que el endeudamiento externo se incremente de forma sustancial. A esto hay que sumarle la salida de Venezuela del patrón oro, la nacionalización del petróleo y el desbalance de las cuentas públicas del país. Una bomba de relojería que no tardaría mucho en estallar. Todo lo que sube, baja, y cuando los precios del petróleo volvieron a la normalidad, los ingresos por exportaciones cayeron en un 30%. Esto provocó una fuga de capitales cuando se dieron cuenta de la realidad económica del país. Unos 8.000 millones de dólares abandonaron Venezuela, y a esto hay que sumarle el vencimiento de una deuda externa de aproximadamente 9.000 millones de dólares en enero de 1983 que el gobierno no pudo afrontar. Con esto llegamos a uno de los episodios más importantes dentro de la historia de Venezuela, el Viernes Negro. El domingo 20 de febrero de 1983, en una reunión que se prolongó en la casona con el gabinete económico, seguido de otras 2 horas con el Consejo de Ministros, el ministro Arturo Sosa anunció a los periodistas que el mercado cambiario se reanudaría el miércoles 23 de febrero. Realmente no se abriría hasta el 28 de febrero. Esto de aquí es un indicador de pánico. Si tienes que cerrar tu mercado cambiario es que algo no va bien. Y es que encima esto de aquí provoca un efecto contagio, ya que la gente quiere sacar su dinero de Venezuela y esto motiva a otras personas a sacar su propio dinero, generando una bola de nieve. Pero volvamos a lo importante. El Viernes Negro marcó un punto de inflexión en la historia económica de Venezuela, al romperse la estabilidad que había caracterizado el mercado de libre convertibilidad desde la segunda década del siglo XX. La pérdida de confianza en la economía se hizo
evidente tras la caída de las reservas internacionales, sumando al uso inadecuado de la política fiscal y monetaria, que acabó acumulando una deuda insostenible. Como resultado, se adoptó el régimen de cambio diferencial, que mantuvo un sistema de 3 tipos de cambios hasta 1989. El primero era un dólar diferencial fijado en 4,30 bolívares destinado al pago de deuda pública, privada y bienes especiales. El segundo se estableció en 6 bolívares por dólar para la importación de ciertos bienes no esenciales, y el tercero, denominado dólar flotante, inició en 7,50 bolívares y se aplicaba a viajeros y gastos no indispensables, fluctuando de manera mensual. Pero evidentemente, como os podéis imaginar, esto de aquí no solucionó nada. Los problemas para Venezuela solo acababan de empezar. Tras el Viernes Negro de 1983, Venezuela entró en una prolongada crisis económica que marcó las décadas siguientes. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi y en los años posteriores, entre el 87 y el 98, la inflación anual superó el 30%. Para 1992, la situación del sistema bancario era alarmante, con 10 de los 19 bancos más importantes del país prácticamente insolventes, lo que contribuyó al déficit fiscal de 1994. A principios de febrero del 94, una fuerte corrida bancaria desencadenó la crisis, lo que obligó al Estado a realizar cuantiosos aportes monetarios para rescatar a los bancos que estaban en problemas, y posteriormente nacionalizó unos cuantos. Y todo esto tiene su origen en los años 70. Como ya dijimos, la ilusión que habían generado los enormes ingresos por el petróleo hicieron que el gobierno se motive, y no solo en cuanto a gasto, también asumió un papel cada vez más intervencionista en sectores económicos y financieros tradicionalmente manejados por el sector privado, derivando en una caída progresiva de la eficiencia económica y en un déficit fiscal más que considerable que requirió más endeudamiento para ser financiado, y la tensión social iba en aumento. La década de los 80 y los 90 fueron décadas duras a nivel económico y social, pero esto de aquí solamente era el inicio. Gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez impusieron medidas de austeridad que incluían aumentos significativos en los precios de la gasolina y el transporte público, algo que desembocó en protestas masivas, saqueos y enfrentamientos a las fuerzas de seguridad en varias ciudades, entre ellas Caracas. La respuesta del gobierno fue contundente, se decretó un estado de emergencia y se suspendieron las garantías constitucionales. Las fuerzas militares y policiales fueron desplegadas para tratar de sofocar las protestas, resultando en una represión violenta que dejó un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Y aquí es donde aparecería el nombre de Hugo Chávez, quien era teniente coronel del ejército y vio en primera persona los resultados de esta represión violenta. En el 92 lideraría un intento de golpe de estado con el objetivo de derrocar el gobierno de Pérez, fracasó y fue encarcelado. Tras su liberación en el 94, Chávez continuó promoviendo su visión de una revolución bolivariana que culminó con su elección como presidente en el 98. Pero mientras esto sucedía, el gobierno seguía dando palos de ciego. A mediados de junio del 94, los auxilios financieros entregados por el gobierno a las instituciones bancarias llegaron a los 6.600 millones de dólares, equivalente a una décima parte del PIB venezolano de ese año. Muchos bancos fueron liquidados o adquiridos por entidades extranjeras, como por ejemplo el Banco de Venezuela, que pasó a manos del Grupo de Santander de España. La inflación llegó a un récord histórico del 103% en el 96, una cifra que no sería superada hasta el año 2015, y en el 94 la pobreza llegaba al 55%. Y en este contexto es donde llegaría Chávez al poder, que fue un crítico muy activo del gobierno, y su llegada implicaría un giro de 360 grados a la situación venezolana. Hay un concepto que puede explicar a la perfección lo que ha pasado en Venezuela: la maldición de los recursos naturales. Tener petróleo puede parecer una bendición, pero en muchos casos acaba siendo una maldición que hace que muchos de estos países no logren prosperar. Al final se genera una industria y toda una oligarquía alrededor de este recurso que hace que sea muy cómodo vivir, pero evita el desarrollo de otros sectores importantes en la economía que podrían hacerla prosperar. En un vídeo que sacamos ya hace unos años, donde comparábamos a los tigres asiáticos con Latinoamérica, dijimos que una de las cosas que explicaban el diferente desarrollo entre ambas regiones es precisamente que en las tierras donde se desarrollaron los tigres asiáticos no había
nada que robar. Eran kilómetros y kilómetros de tierras vacías y para poder robar algo primero había que generar riqueza. Pero si la riqueza ya te viene dada, es complicado ver más allá y muy fácil conformarte con los ingresos inmediatos que te puede proporcionar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Venezuela logrará salir algún día del pozo en el que está? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.